Hola, mi nombre es Beatriz García Ortega del Departamento de Organización de Empresas y os voy a presentar el vídeo que tiene por título Condiciones de la gobernanza en las organizaciones, UNE ISO 37000 de 2022. Os recomiendo visualizar el vídeo tantas veces como consideréis necesario o tomar aquellas notas que os resulten de interés para asimilar los conceptos presentados. El índice que vamos a llevar en esta presentación va a ser, en primer lugar, ver los resultados de aprendizaje. Luego haremos una pequeña introducción para contextualizar el tema. Veremos a continuación cuál es el valor de la ISO 37000. Veremos cuáles son sus condiciones para poderla llevar a cabo y finalizaremos la presentación con un pequeño resumen de ella. En lo que se refiere a los resultados de aprendizaje y desde el punto de vista del alumno, se plantean los siguientes: comprender el valor de la gobernanza en las organizaciones, identificar las características de la gobernanza en una organización y analizar las condiciones de una buena gobernanza. La norma UNE ISO 37000 de 2022 trata de la gobernanza en las organizaciones y sirve como un documento guía o de referencia para las organizaciones y sus partes interesadas que de una forma u otra intervienen o se ven afectadas por el modo en que la organización con sus órganos y grupos de gobierno se desenvuelve y lleva a cabo su gobernanza. Esta norma nos permite replantear, fortalecer o mejorar el sistema de gestión de la organización y se basa en una serie de características de la organización como son la cultura, las normas, las prácticas, los comportamientos, las estructuras o los procesos. En lo que se refiere a la posibilidad de certificar esta norma, hay que tener en cuenta que la norma en sí no es certificable, pero que complementa a la norma 37000-2001 de 2017, que sí que es certificable, que esta norma trata de los sistemas de gestión y que vela por establecer una cultura de integridad, transparencia, honestidad y cumplimiento y de lucha contra el soborno y la corrupción. Así pues, cuando nos preguntamos qué es la gobernanza de una organización, esta se puede definir según la ISO 37000-2022 como el sistema basado en seres humanos a través del cual una organización es dirigida, supervisada y rinde cuentas por el logro de su propósito definido. Y entendemos como una organización a la persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Y vamos un paso más allá. ¿Y qué entendemos por responsabilidad? Bien, es la obligación de actuar y tomar decisiones para lograr los resultados requeridos. Por lo tanto, vemos que el concepto de gobernanza es aplicable a cualquier tipo de organización, independientemente de su tamaño, su actividad, carácter público o privado, etc. Y ahí entran compañías, ONGs, instituciones, etc. Es decir, cualquier tipo de organización. ¿Y te imaginas qué puede comprender la gobernanza de una organización? En ella se establecen y se compromete con el propósito y los valores organizacionales, se determina el enfoque de la organización para la generación de valor, se supervisa el desempeño y el comportamiento de la organización de acuerdo con las expectativas establecidas por el órgano de gobierno, se rinde cuentas por dicho desempeño y comportamiento, entendiendo como la obligación hacia otro por el cumplimiento de una responsabilidad, obligación que incluye el deber de informar y explicar cómo se cumplió la responsabilidad y cuyo incumplimiento puede tener consecuencias para la parte responsable. Y finalmente, dirigir y comprometerse con la estrategia para generar valor en la organización. Y sabemos quiénes son los responsables de ejercer la gobernanza en una organización. Son los grupos de gobierno. Y los grupos de gobierno se pueden clasificar en 4 grupos. Por un lado, las partes interesadas, que son la persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o una actividad y que tienen una obligación legal o derecho definido de tomar decisiones en relación con el órgano de gobierno y a quien debe rendir cuentas precisamente el órgano de gobierno, a las partes interesadas.
El órgano de gobierno en sí es el conjunto de personas que tienen la rendición de cuentas final de toda la organización. Los gerentes son los ejecutivos del órgano de gobierno y otras partes son otros agentes internos de la organización. ¿Y cuáles podemos considerar que son las condiciones claves para llevar a cabo una buena gobernanza? Por un lado estaría la capacidad de delegar y por otro lado el valor del órgano de gobierno. Viendo cada uno de ellos con detalle, podemos decir que en lo que se refiere a la delegación, hay que asegurar que se establecen los procesos de aseguramiento adecuados y que se definen los límites de autoridad para tomar decisiones según el riesgo evaluado, que se negocian, especifican y acuerdan los resultados esperados, que se disponen de recursos necesarios para poder llevar a cabo o alcanzar estos resultados, que existe una correspondencia entre el nivel de responsabilidad y de autoridad con autonomía para desarrollar los planes previstos, que existe una información periódica de productos, resultados y procesos con las debidas evidencias, que hay un alineamiento de la gobernanza con el desarrollo sostenible, por ejemplo, con los ODS de las Naciones Unidas, y esto ayuda a crear las condiciones para el éxito futuro de la organización. Es decir, una organización es sostenible cuando genera valor de modo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras. Luego también cuando exigen consecuencias, por ejemplo, sanciones por el incumplimiento de una responsabilidad o de los parámetros establecidos. Las personas responsables que delegan siguen debiendo rendir cuentas por el uso de la autoridad concedida a su delegado. No por el hecho de delegar se eximen de esa responsabilidad. Luego también el hecho de asegurar una adecuada gestión que permita tomar decisiones y cumplir con los objetivos asociados a la consecución de su propósito de la gobernanza dentro de los parámetros de gobernanza establecidos. Tratar a todas las partes interesadas de un modo justo, considerando y teniendo en cuenta sus expectativas y, finalmente, definir el propósito de la organización y el valor a generar partiendo del involucramiento de las distintas partes interesadas, incluyendo a su entorno y a la sociedad en su conjunto. En lo que se refiere a los órganos de gobierno, hay que asegurar que los nombramientos son de forma transparente, que se realizan teniendo en cuenta la competencia, es decir, conocimiento, comprensión, habilidades y experiencia, que se tiene en cuenta la diversidad e inclusión, la existencia de independencia de pensamiento y acción y de capacidad, y también la probidad en cuanto a esa moralidad, integridad y honradez en las acciones, y finalmente el grado o nivel de compromiso con el que se actúe. Así, en este Polimedia se resumen los aspectos relevantes de las condiciones para una buena gobernanza. Hemos tratado qué es la gobernanza, para qué sirve, cuándo es de utilidad, quiénes la ejercen y sus condiciones en cuanto a la delegación y el órgano de gobierno. Con todo ello, esperamos que al finalizar este vídeo el alumno haya alcanzado los siguientes resultados de aprendizaje: comprendido el valor de la gobernanza en las organizaciones, identificado las características de la gobernanza en una organización y analizado las condiciones de una buena gobernanza. Esperando que haya sido de vuestro interés. Gracias por la atención.